Aski suma arumakipanay takpacha kilatanaka kuyakanaka aksamarkan kamirinakaru. Polifonías. Para hablar de la lengua y las identidades y las representaciones que hoy tenemos acerca del guaraní, nos encontramos con varios mitos. Raíces. Ser afroargentina, del tronco colonial, identificarse de esa manera, es una categoría política. Polifonías de Latinoamérica. La realidad áulica fue la que me llevó a trabajar en el diálogo intercultural. Voces de la educación. Soy una activista negra, candombera, defensora de derechos humanos afrodescendientes, lesbiana y feminista. Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Polifonías de Latinoamérica. Idea y conducción, Mónica Ángel. Marimari Pulambien, Marimari Puguenui, Marimari Compuche, Incheta Betsabe Cáceres Piñén, Inche Mapuche Guluche, Santiago Guarriameu. Bueno, me estoy presentando en Mapuzungún. Estoy diciendo que mi nombre es Betsabe Cáceres, que nací al otro lado de la cordillera, en la ciudad de Santiago. Polifonías de Latinoamérica. Voces de la educación. Bueno, con respecto a mi formación, primero que nada soy profe de música, de expresión corporal, con algunas especialidades en derechos humanos, en necesidades educativas especiales, en educación maternal y en políticas socioeducativas. Bueno, y en este momento estoy trabajando como formadora de formadores. Desde siempre, mi madre, poetisa popular, siempre estuvo escribiendo en ese momento, sobre los indios. Ella se llama Fresia. Fresia se llamaba. Fresia fue la esposa de Calfulicán, es decir, un importante guerrero mapuche. Siempre estuvo ella con esto su seudónimo era India, cuando escribía. Estuvo compartiendo importantes escenarios con Pablo Neruda. Es decir, que a pesar de ser una mujer de población, de barrio, un lugar con muchas carencias de todo tipo, cuando mi madre llega a ese lugar, no había agua, no había nada, ya no estaba urbanizado. Bueno, con el tiempo fue a la par con otros compañeros luchando para que ese lugar fuese algo más digno para sus familias. Y entre esas cosas apareció esto de la poesía en ella. Fue como una especie ella me decía, si yo no escribo me vuelvo loca, con todas las situaciones que tenía de vida, o sea, todo muy, muy difícil. Tuvo 14 hijos. Bueno, y ella siempre estuvo escribiendo, y sea como sea uno escuchaba y leía las cosas que ella escribía, y siempre estaba con esto de la defensa en ese momento del indio. No estaba muy entendido todo lo que tiene que ver con la identidad mapuche en ese momento. Bueno, fui creciendo y me fui dando cuenta de cuántas cosas ella me enseñó que tenían que ver con todo lo que tiene que ver con nuestra cosmovisión mapuche. Por ejemplo, recuerdo de chiquita que me decía, hija, esta plantita es para esto. Y en ese momento yo decía, ¿qué me importa? Yo quiero jugar. Pero esas cosas me fueron quedando. O lo que tiene que ver con el tejido, o sea, yo vivo tejiendo, tejo permanentemente. Creo que todas esas actividades me las inculcó de alguna forma ella, y que tienen que ver con la cosmovisión mapuche, la cosmovisión de los pueblos originarios en general. Bueno, por razones de la vida tuve que venirme a Argentina, y acá, pasé un periodo diverso. Por momentos me sentía muy feliz, por momentos me sentía muy frustrada, pero me parece que en ese momento ganó una sensación de ostracismo, es decir, encerrarme en mí misma.
hasta que, bueno, fui encontrando algunos caminos de estudio, preferentemente, y eso fue de alguna forma aliviando ese dolor de que se le produce a toda persona que ha sido exiliada o autoexiliada, en mi caso, por razones políticas. Pasó el tiempo y fui encontrando personas que estaban siendo docente de música, aparecieron personas que estaban trabajando con proyectos mapuche. Bueno, y ahí empezó a aparecer todo esto de empezar a activar directamente desde la educación y desde la interculturalidad. De ahí en más fui configurando, por supuesto, mi identidad y entendiendo que como el mapuche no es ni chileno ni argentino, es como que yo dije, bueno, estoy en mi lugar. O sea, no soy ni chilena ni argentina, me identifico como mapuche, y eso fue lo que me hizo empezar a vivir de otra forma, a pensar y a sentir de otra manera, y a rescatar todo aquello que mis padres y abuelos nos enseñaron. Fui buscando raíces y me di cuenta que desde mi abuelo, que estuvo luchando por las 8 horas en Santiago de Chile, que se tuvo que escapar del sur porque se escapó con mi abuela, como eran primos hermanos, no se les permitía casarse, así que deciden escaparse. Y bueno, mi abuelo luchó por las 8 horas, siendo anarquista, mi padre al lado de Salvador Allende, y en mi adolescencia yo estuve también con toda la confrontación de la dictadura de Pinochet. Así que bueno, ahí fui entendiendo esa rebeldía que llevaba adentro, y buscando, bueno, encontré que mis padres mis abuelos, mis tatarabuelos, estuvieron muy cerca de todo lo que fue la lucha del Lefcharu en el sur de Chile. Así que bueno, es como Lefcharu o Lautaro, ¿cierto? Más conocido como Lautaro. Es una vida de mucha lucha, y como yo siempre digo, la verdad que a mí se me hizo fácil, porque yo lo mamé en mi casa, tanto por mi padre como por mi madre. Es decir, que si yo soy luchadora es por naturaleza, porque ya no podía hacer otra cosa. Siempre nos enseñaron cuáles eran nuestros derechos. El otro día, por ejemplo, estoy activando en el CEAPI, que es el Consejo Consultivo de Educación a nivel provincial. Estamos ahí en tratativas con las autoridades, y a mí me asombraba el hecho de estar frente a una autoridad y sentir realmente que es una persona como uno. Viste que suele suceder que la autoridad es como mirada hacia, no sé, desde otro lugar. Y yo dije, claro, le comentaba a mi hermano, y me dijo, claro, si a nosotros, nuestros padres nos educaron en igualdad de derechos ante cualquier persona. Así que sí, la lucha tiene que ver con ellos directamente. Lo mamé en casa permanentemente. Hay de todo, pero te digo que una característica muy notoria en la gran mayoría de los docentes que no están insertos en todo lo que tiene que ver con la cosmovisión de pueblos originarios, una característica es que no te permiten hablar, que permanentemente te quieren tapar con su pensamiento, con sus ideas. Viste, yo me doy cuenta cuando nos encontramos docentes de pueblos originarios, por ejemplo en el CEAPI, todos pedimos la palabra para hablar, o levantamos la mano, o hacemos alguna seña. No estamos interrumpiendo al otro, lo dejamos hablar. Y entre los docentes en general sucede eso, que nos pretenden tapar al otro con su pensamiento, con su idea, llevarlo. Bueno, ante esas situaciones yo lo que hago es, me quedo sin hablar. Yo no voy a hablar compitiendo para que se escuche mi palabra. No me parece necesario, me parece un gasto innecesario de energía estar tratando de convencer a otro. Cuando tenía algunos años menos lo hacía, y tengo gran poder de convencimiento, pero no me interesa. Por lo tanto, si quieren escuchar el proyecto, si quieren, bienvenido sea. Pero si desde el otro lado no existe ese feedback o esa necesidad de escucharte también,
no insisto. Creo que hay muchos ámbitos en los cuales sí se pueden lograr cosas. Y sí tengo también compañeras que están permanentemente interesadas en la temática. Pero cuesta que se inserte hasta que aparece, en mi casa, por ejemplo, yo estuve de referente de la región 14 en educación intercultural y tuve a cargo 7 distritos. Como autoridad, que en ese momento era, sí te escuchan. Pero como una par, no, por más que yo sea la misma persona. Yo dije, qué impresionante, o sea, porque te ven que tenés un pequeño cargo, por así decirlo, te tratan diferente, siendo la misma persona. 106.9, una radio, todas las voces. Como es sabido, los pueblos originarios siempre hemos estado defendiendo un río, el mar, las montañas, siempre hemos estado defendiendo nuestra tierra, pero no por una cuestión de que queremos tierra para sembrar o tierra para producir, es porque consideramos que es parte de nuestra vida, de nuestro ser como humanidad. Y al respecto, también pienso que así como una persona se enferma porque transgrede alguna norma de la naturaleza o de la vida, la tierra también le sucede lo mismo. Es decir, se enferma porque el ser humano, no todos por supuesto, pero estas grandes multinacionales, transgreden permanentemente la raíz de la tierra a través de las minerías, su agua, la contaminan, los cielos, contaminación visual, acústica, electrónica. Bueno, todo esto de alguna forma la tierra necesita sacar tanta contaminación, y creo que lo que está sucediendo es justamente eso, o sea, se ha transgredido demasiado a la tierra y la tierra está respondiendo, y está respondiendo desde distintas formas. pasa allá a los docentes de esta modalidad o las políticas educativas allá en la zona de Junín? ¿Cómo lo observás? ¿Qué percibís vos? ¿Se trabaja de manera transversal? Muy poco, muy poco. Sí podría decirte que en Los Toldos, que es una zona cercana a Junín, donde hay mucha población mapuche, un 80% aproximado, ahí hay otra apertura con respecto a lo que es la cosmovisión mapuche. Ya mucha gente está reconocida, hay muchas docentes mapuche que trabajan temáticas mapuche, pero en general en Junín
muy poco. Te convocan especialmente cuando es el 12 de octubre, como para producir una instancia folclórica, decimos nosotros, pero no hay una... Después del 12 de octubre se olvidan. O sea que no hay... Yo creo que mientras no haya una política pública que defina que la educación intercultural bilingüe es una modalidad, lo ha definido la nación, pero tampoco se llevan a cabo estas políticas porque no hay secretaría, no hay subsecretaría. Por lo tanto, estamos permanentemente con cada gobierno que viene, algunos peores que otros, pero en general estamos empezando de cero permanentemente. Bueno, yo como profesora de música en este momento no estoy ejerciendo. Te podría comentar algún breve proyecto de los cuales he hecho. Más que interesante, sí. Por ejemplo, trabajar una historia mapuche que vendría siendo sobre el origen del pueblo mapuche. Ahí trabajamos, hicimos un proyecto muy interesante en una escuela especial donde estuve trabajando. Involucramos gente de Carmen de Patagones, gente de los Toldos. Se hizo un proyecto importante con respecto al palín. Pero no solamente, el palín es un juego mapuche. No solamente involucramos el palín, también se hizo un proyecto muy grande en donde también pudimos hacer algún video, te estoy hablando de hace más de 10 años, con chicos de escuela especial, trabajando una técnica de stop motion con plastilina. Bueno, logramos hacer un videíto con plastilina de esos que se ven... en un principio, viste, como docente uno quiere arreglar esas figuritas que nos parecen que por ahí no estaban muy simétricas, y al final, al sacarles fotos me daba cuenta que tenían una riqueza tan grande que me di cuenta, bueno, aprendí muchísimo también, darme cuenta de que esas figuras que para mí, como mirada adulta, no estaban perfectas, tenían una simpatía tan increíble al fotografiarlas, por ejemplo, que es la técnica de stop motion, no sé si la conoces, que vas pegando muchas fotos. Sí, quedan después como títeres, digamos. Claro, queda después y hicimos, y bueno, se pudo hacer todo lo que es el paisaje sonoro, se pudo poner texto, como te decía, hicimos una escenografía, así que bueno, ese fue un trabajo muy, muy lindo. Y involucramos a toda la comunidad educativa, porque los padres también colaboraron, ayudando a hacer instrumentos. Fue un proyecto bastante ambicioso, pero resultó muy interesante. Es decir, que la música la trabajaría desde ahí, desde incorporar los instrumentos mapuche, que por más que los instrumentos mapuche no son instrumentos musicales propiamente dichos, sino que son instrumentos de ceremonia. Y con respecto al canto, yo estoy terminando una carrera de canto lírico y también canto popular. Y me siento como, o sea, yo podría estar cantando muchas cosas en mapuzungún, pero por un lado me siento como que hasta que podría estar faltando, no sé, viste cuando te hablaba de estas normas, no transgredir estas normas, porque todo lo que son, por ejemplo, los taíles, que vendría siendo música ceremonial mapuche, no se puede cantar en cualquier lugar. Por lo tanto, está la otra parte, que son los cantos mapuche, vendría siendo más tipo canciones. Así que bueno, ahí estoy incorporando y estoy encontrando también algunos músicos del principio del siglo que estuvieron haciendo música de cámara en mapuzungún. Encontré cosas muy interesantes investigando, porque al igual que vos, soy una estudiante eterna. Así que estoy en ese proceso de buscando qué es lo que puedo cantar que yo sienta que no va a agredir ni transgredir ninguna norma. La diversidad cultural es tan necesaria para los seres humanos como la diversidad biológica para los organismos vivos. Es muy entendible que haya mucha gente que se oculte por todo lo que ha sido la invisibilización, la estigmatización, el indio sucio, el indio borracho, el indio flojo. ¿Quién va a querer ser un indio flojo, borracho o sucio?
es preferible ser descendiente de italiano o de francés o de alemán, aunque tenga más sangre originaria que alguna de pueblo europeo. Por lo tanto, eso es muy entendible. ¿Cómo podría trabajarse esta gran diversidad de pueblos? Pienso que primero que nada, trabajar la identidad de cada persona. Trabajando la identidad de cada persona, pues llegás a esa diversidad. Porque, como vos decís, somos una nación pluricultural. A mí me pareció muy interesante Bolivia. Yo afortunadamente pude conocer Bolivia en el momento en que estaba Evo y pude estar presente en el 8º aniversario del Estado plurinacional. Y ahí pude realmente ver toda esa diversidad impresionante, musical, de colores, de trajes. No, fue fantástico, fue fantástico. Lo que menos vi desfilando fue militares. Era el pueblo el que desfilaba. Mujeres vestidas de marrón, polleras marrones y blusas marrones, originarias, descalzas, desfilando. Después los mineros, con el símbolo del Che en el casco. Y así, vi, pero cantidad. O sea, musicalmente, para mí fue muy rico. Hay muchas cosas que las pude filmar, afortunadamente. Y sí, me siento muy afortunada. Y ahí cuando estuve buscando educación intercultural en Bolivia, no me aparecía por ningún lado. Yo decía, ¿por qué? Si Bolivia debiera ser como el primer país que tiene educación intercultural. Bueno, me enteré de que en realidad la educación intercultural en Bolivia es pluricultural. No iba a encontrar nunca intercultural, sino educación pluricultural. Así que bueno, son cosas que vas viendo en el camino. Bueno, también he podido transitar en el sur de Chile, escuelas interculturales. Afortunadamente tengo algunos amigos que son machi, es decir, autoridad espiritual, que también de alguna forma me guían. Estoy en permanente contacto con ellos, no todos los días, pero bueno. Siempre que voy a Chile hago mi visita a esta persona que es un machi, una autoridad, y bueno. Y con él también he podido entender mi identidad mapuche a través de algunas ceremonias que él ha hecho conmigo, que eso sería para otro relato, qué tipo de ceremonias te pueden hacer, como para que vos en tu vida puedas encauzarte y entender lo que te va sucediendo a tu alrededor. Porque a muchas personas nos suceden, no sé si a vos te sucederá, creo que sí, que te van sucediendo cosas que están más allá del entendimiento de este mundo. Y muchas veces uno siente que está cruzando alguna barrera, o sea, como que está ahí, en el borde de esto es real, no es real, ¿qué me pasa? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué veo esto? Bueno, y realmente ahí yo me quedé muy tranquila, cuando con el machi pude vivenciar ceremonias que te digo que son para comentarlas en otro momento, porque fueron cosas muy fuertes, que me acuerdo y siento emoción. Sí, mucha emoción.
Yo creo que cuando uno ha vivenciado ese tipo de ceremonias, de alguna forma uno el tiempo y el espacio lo maneja desde otro lugar. Y por eso que suceden tantas cosas, porque el tiempo y el espacio se manejó desde otro lugar. Y no esperar que todos te entiendan lo que vos estás viviendo, lo que vos estás sintiendo. Yo creo que también hay que ser prudentes, porque a veces es contraproducente. Si yo quiero insistir en que los demás entiendan lo que yo vivo, lo que yo siento, llega un momento en que el otro hasta le puede generar rechazo. O sea, pienso que son cosas que le van a suceder a las personas, en algunas de forma muy significativa y en otras porque están en otra. No se puede forzar esto de la identidad y el reconocerte y esta cosmovisión y vivir en función a esa filosofía de vida. Es como todo en la vida, o sea, hay personas que aceptan algunas cosas o que les llegan y otras que no. Los cambios de regue en las comunidades, a los cuales afortunadamente he podido estar en algunos, son fundamentales para todo lo que tiene que ver con la supervivencia espiritual, emocional de las comunidades. El regue vendría siendo, entre comillas, un altar, un tótem. Por eso digo entre comillas. El regue es el lugar en donde la o el machi deciden que ese es el lugar, entre comillas, sagrado, porque existe una especie de portal, entre comillas también, ¿cierto? Es decir, una machi cuando se genera una comunidad, busca un lugar y donde ella elige el lugar es donde se planta el regue, que es un tronco que se va tallando, se hace una especie de escalera. Cada tanto ese regue se cambia porque también se le ponen algunas plantas que serían significativas para cada machi. Y ahí es cuando se genera entre toda la comunidad y comunidades invitadas también, fortalecer el espíritu de esa machi. Y se hacen ceremonias tan importantes como el Huñotripantu, que vendría siendo el Año Nuevo Mapuche. Esa es una ceremonia que podría decirte que es muy importante, porque tiene que ver con la supervivencia de cada comunidad, emocional, espiritual, física. 106.9, una radio, todas las voces. Una sugerencia a las personas que puedan escuchar esto, que busquen en su identidad lo más atrás que puedan, que posiblemente cuando llegan a ese lugar, que cada uno va a entender, la vida comienza a tener otro color, otra forma de sentir y otra forma de vivir. La identidad para mí es fundamental.